Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer de unos 30 años, agotada de una suegra desconsiderada y un esposo que no puede cuidar de sí mismo. Mi suegra me ha llamado egoísta y de mente cerrada. Pero si le preguntan a 1000 personas en la calle, ¿a quién creen que señalarían con el dedo? Ella piensa que es la persona más razonable e inteligente del mundo, pero eso no es cierto. ¿Está satisfecha ahora que ha arruinado la vida de sus 2 hijos? Sé que le gusta escuchar historias de otras personas, así que espero que escuche esta y se sienta avergonzada. Conocí a mi esposo a través de un conocido. Él trabajaba en una gran empresa y yo era dueña de un pequeño café. Aunque el café era pequeño, no significaba que las ventas fueran bajas. Teníamos solo 8 mesas, pero era tan popular entre las jóvenes parejas que a veces los fines de semana había que esperar 1 hora para conseguir mesa. No puedo revelar las cifras exactas de las ventas, pero incluso después de deducir todos los gastos, ganaba al menos casi el doble del salario de mi esposo. Sin embargo, mi suegra no me veía como una buena nuera. Esperaba que su hijo se casara con una mujer con un título prestigioso. ¿Pero por qué su hijo no trajo a casa a una mujer con un título prestigioso? Creo que la razón es mi suegra misma. Es que mi suegra era madre soltera y mi esposo tenía un hermano menor. El padre de mi esposo falleció cuando él entró a la preparatoria y, según mi suegra, ella crió a sus 2 hijos sola. Pero según mi esposo, la historia es un poco diferente. Vivían juntos y ella les cocinaba y lavaba la ropa, pero mi esposo trabajaba a tiempo parcial para ayudar con los gastos del hogar desde que era estudiante de preparatoria. De todos modos, cualquiera que sea la historia real, ¿qué mujer con un título prestigioso querría casarse con mi esposo? No estoy menospreciando a mi esposo, pero esa es la realidad. Solo quiero decir que no hay razón para que me rechace a mí. Aún así, no voy a juzgar los esfuerzos de mi suegra. Pero el problema comenzó cuando mi esposo entró a la universidad. A pesar de las dificultades, logró entrar a una buena universidad y empezó a dar clases particulares, ganando a veces hasta $2000 al mes. Para no descuidar sus estudios, dormía solo 3 o 4 horas por noche. Sin embargo, todo el dinero que ganaba tenía que entregárselo a su madre para los gastos del hogar. Mi suegra no trabajaba porque decía que le daba vergüenza hacerlo. No puedo entender eso. Aunque no soy madre, creo que los padres deberían querer ayudar a sus hijos en lugar de depender de ellos. Después de graduarse, mi esposo consiguió un trabajo en una gran empresa, lo que solo incrementó las demandas de su madre. Escuchaba historias de otras personas sobre cómo los hijos compraban bolsos de lujo a sus madres y cosas así, y mi esposo no podía ignorar a su madre. Su hermano menor, 4 años más joven, no podía cuidar de sí mismo, lo que hacía que mi esposo se sintiera más responsable de su madre. En medio de todo esto, conocí a mi esposo. Le dije muchas veces que tenía que cuidar de sí mismo porque nadie más lo haría. Después de 1 año de relación, mi esposo me propuso matrimonio. Sinceramente, fue difícil aceptar la propuesta de matrimonio de mi esposo sabiendo la situación en su familia. Así que le pedí tiempo para pensarlo. Honestamente, sabía que mis padres se opondrían y no sabía cómo superar esa oposición. Pero, después de varias noches de reflexión, me di cuenta de que amaba a mi esposo y, dado que ya tenía un gran resentimiento hacia su madre y su hermano, quería protegerlo de ellos. Le dije a mi esposo que no se sintiera mal si mis padres se oponían, y presenté a mi esposo a mis padres. Sorprendentemente, mis padres no solo no se opusieron, sino que recibieron a mi esposo con los brazos abiertos. Dijeron que veían en él a una persona recta que, a pesar de las dificultades, no culpaba a nadie y había salido adelante. Incluso elogiaron a su madre, a quien yo veía como una persona muy problemática. Mi esposo se emocionó mucho con la cálida bienvenida de mis padres, y así prometimos casarnos. Durante los preparativos de la boda, mi suegra nos llamó y nos dijo claramente que no podía contribuir económicamente porque su hijo menor aún no había decidido su futuro. Ya conocía la situación económica de la familia, así que no esperaba ninguna ayuda.
Le dije que entendía y que estaba bien, aunque sus palabras me hirieron un poco. Mi esposo, avergonzado, se disculpó, pero yo le dije que no era su culpa. Afortunadamente, mis padres decidieron ayudarnos con la casa. Pero mi suegra hizo una petición inesperada. Dijo que no le importaba si vivíamos en una casa propia o alquilada, sino que para ella lo importante eran los regalos tradicionales. Estos regalos suelen ser una forma de pedir que se les trate bien en la nueva familia, pero mi suegra insistió en que no podían omitirse. La situación era absurda porque la casa costaba unos $400,000 y mi esposo solo aportaba $50,000. Aún así, mi suegra esperaba que yo le regalara un bolso de marca, un collar de perlas y un set de palos de golf. No tenía una buena relación con mi suegra, pero quería ser una nuera respetuosa. Sin embargo, sus demandas eran completamente irracionales. Le dije que ya que estábamos comprando la casa, sus demandas eran inapropiadas. Desde ese momento, mi relación con mi suegra se deterioró rápidamente. Aún así, me concentré en mi matrimonio con mi esposo, ya que no me había casado con ella. Con el tiempo, entendí por qué los mayores dicen que hay que considerar a la familia al casarse. No basta con llevarse bien solo con el esposo. Al prometernos, le pedí a mi esposo una sola cosa, que no apoyáramos incondicionalmente a su familia. Su madre tenía 60 años, era joven y no tenía problemas de salud. Tenía una villa a su nombre donde vivía con su hijo menor, y si vendiera esa propiedad y se mudara a una casa de alquiler, le alcanzaría para cubrir los gastos de vida durante muchos años. Mientras tanto, mi esposo seguía dándole dinero cada mes. Le dije que ya era suficiente y que solo deberíamos darle dinero en ocasiones especiales como cumpleaños y festividades. Le aseguré que había hecho lo suficiente y que no debía sentirse culpable. Después de unos días de reflexión, mi esposo estuvo de acuerdo. Honestamente, pensé que sería mejor si mi suegra saliera a ganar su propio dinero, aunque fuera poco. Mis padres también habían preparado su jubilación y nunca nos pedían dinero. Aún trabajaban en pequeños proyectos para mantenerse ocupados. Aunque no todo el mundo tiene que vivir como mis padres, mi suegra se molestó muchísimo con nosotros. Especialmente conmigo. Dijo cosas terribles, como que si no les dábamos dinero, se suponía que ella y su hijo debían morirse de hambre. Incluso mi esposo, que normalmente era tranquilo, se enojó y le preguntó si había gastado todo el dinero que él le había dado. La respuesta de mi suegra fue impactante. Dijo que estaba haciendo un escándalo por unas pocas monedas y que otros hijos llevaban a sus madres de viaje y les compraban autos. Desde esa conversación, mi esposo empezó a distanciarse de su madre. No creo que haya sido una mala nuera, pero la actitud de mi esposo me alivió, ya que no quería lidiar con su madre. Así, pudimos llevar una vida matrimonial tranquila. Pero el año pasado, mi suegra nos invitó de repente, diciendo que había preparado costillas para nosotros. Era el cumpleaños de mi esposo, así que pensé que ella quería reconciliarse y lo convencí de ir. Pero, una vez allí, mi suegra empezó a hablar sobre casar a su hijo menor. Dijo que la novia de su hijo menor era una azafata, muy guapa y de buena familia. Aunque no me importaba, me pregunté cómo había conseguido mi cuñado una novia así, ya que no tenía trabajo estable. Resulta que había mentido, diciendo que el café era suyo y que nuestra casa era suya. Me reí de la situación, pero mi suegra nos pidió que cambiáramos de casa para mantener la mentira. Aunque la pregunta no merecía respuesta, sentí que debía dejarlo claro con alguien como mi suegra. Le dije que no, que esa casa era nuestra y que no tenía sentido lo que pedía. Mi esposo, que siempre me apoyaba, me llevó a otra habitación y me pidió que lo hiciera esta vez, que ayudara a su hermano. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que había cambiado, pero me di cuenta de que seguía siendo el mismo de siempre. Cuando le pregunté a mi esposo si hablaba en serio, se arrodilló frente a mí rogándome. Aunque no me importaba, me pregunté cómo había conseguido mi cuñado una novia así, ya que no tenía trabajo estable. Le dije que si quería seguir siendo manipulado por su madre y su hermano, era su decisión, pero que no me arrastrara a mí en ese pozo sin fondo. Luego salí de la habitación y le dije a mi suegra que había hablado con mi esposo y que, en lugar de cambiar la casa,
le devolvería a su hijo. Que podía hacer con él lo que quisiera, que yo me desentendía. Lo más escalofriante fue que, en lugar de enojarse o sorprenderse, mi suegra dijo que había tomado una buena decisión. Dijo que pensaba en cuánto había sufrido su buen hijo por mi culpa y que su corazón se rompía al pensarlo. Y lo que me dejó más desolada fue ver a mi esposo, suspirando sin poder reaccionar, incluso en esa situación. Me di cuenta de que no basta con ganar buen dinero y trabajar en una gran empresa, si no puedes manejar tu vida, de nada sirve. Decidí separarme de mi esposo. Organicé todas las cuentas y transferí los ahorros de mi esposo, que yo había gestionado, a su cuenta. Probablemente se sorprendió al ver la cantidad, ya que era considerable. No me dolió devolverle ese dinero, ya que lo había ahorrado para él, esperando que algún día pudiera comprar lo que realmente quería. Solo esperaba, aunque fuera un pensamiento ingenuo, que no se lo quitara su madre. Poco después de separarnos, mi esposo, borracho, me llamó. Se rió amargamente y me dijo que estaba en la ruina. Al parecer, la novia de su hermano menor había descubierto toda la verdad, y desesperado, su hermano le pidió dinero a mi esposo para comprar regalos caros e intentar reconquistarla. La mujer aceptó los regalos, pero aún así lo dejó. Poco después, supe por un conocido que mi esposo había dejado su trabajo y se había convertido en un alcohólico. Aunque fue alguien a quien amé profundamente y con quien pensé que podría cambiar el mundo, solo sentí lástima por él. Pero hoy decido poner fin a esos sentimientos. Nuestras vidas han tomado rumbos diferentes y todo ha cambiado. Ahora, me centraré en mi propio éxito y felicidad, sin involucrarme más en la vida de los demás. Gracias por escuchar mi larga historia. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.